Las estrellas se veían diferentes esa mañana. El capitán Jake Morrison llevaba 15 años observando el espacio desde la Estación de Defensa Orbital Valkyrie, pero nunca había visto nada parecido a las enormes sombras que aparecieron repentinamente entre la Tierra y la Luna. Las naves alienígenas eran enormes, cada una más grande que cualquier ciudad humana. Y se movían con una gracia que le revolvía el estómago. La teniente Amy Rodríguez fue la primera en detectarlas en los sensores de largo alcance. Estaba tomando café y realizando escaneos de rutina cuando 12 objetos masivos cayeron del hiperespacio sin previo aviso. La taza de café se le cayó de las manos y se hizo añicos contra el suelo metálico mientras las alarmas empezaban a sonar por toda la estación. Morrison corrió a la consola principal y observó las lecturas. Las naves no se parecían a nada registrado en los registros humanos. Eran oscuras y elegantes, cubiertas de extrañas marcas que parecían cambiar de forma al mirarlas directamente. Cada nave tenía al menos 5 kilómetros de largo y estaba repleta de armas que su ordenador no podía identificar. En la nave líder, el almirante Kelry permanecía en su puente de mando y observaba el pequeño planeta azul que se extendía por debajo. El Imperio Boran había conquistado más de 1000 mundos en 3 milenios, y este no sería la excepción. Su informe de inteligencia indicaba que los humanos eran primitivos, apenas capaces de viajar por el espacio y completamente indefensos ante la tecnología superior. La piel del almirante era de un gris pálido y estaba cubierta de escamas que cambiaban de color según sus emociones. En ese momento, mostraban el intenso púrpura de la satisfacción. Esta conquista sería rápida y fácil. Los humanos se rendirían de inmediato al ver el poder de la flota Boran, tal como lo habían hecho todas las demás especies antes. Morrison activó el sistema de comunicación de emergencia e intentó contactar con las naves alienígenas. Transmitió en todas las frecuencias conocidas utilizando secuencias matemáticas y protocolos de saludo universales que los científicos terrestres habían desarrollado para situaciones de primer contacto. Los alienígenas no respondieron a ninguno de sus intentos de comunicación. En la Tierra, la alerta de emergencia llegó al presidente William Carter en la sala de crisis de la Casa Blanca. Había estado en una reunión presupuestaria cuando su jefe de seguridad irrumpió con la noticia que lo cambiaría todo. Carter era un hombre alto y canoso que había servido en el ejército antes de entrar en política y comprendió la gravedad de la situación de inmediato. La general Lisa Thompson permaneció junto al presidente mientras llegaban informes de todo el mundo. Era veterana de 3 guerras y había dedicado toda su carrera a prepararse para las amenazas a la seguridad de la Tierra. Pero nunca imaginó que esas amenazas vendrían del espacio. Su rostro curtido permaneció sereno mientras coordinaba la respuesta del planeta. Las naves Borton se pusieron en formación de ataque con precisión mecánica. El almirante Kelry lo había hecho tantas veces que se había convertido en rutina. Las 12 naves de su flota se posicionaron en una cuadrícula perfecta sobre el planeta. Sus armas se cargaban con una energía que hacía que el espacio mismo brillara y se doblara. Rodríguez trabajaba frenéticamente en su puesto, intentando penetrar los sistemas defensivos de la nave alienígena con los sensores más avanzados de la Tierra. Podía detectar enormes acumulaciones de energía en sus cascos, pero la naturaleza específica de sus armas seguía siendo un misterio. Lo que sí podía determinar era que cada nave poseía suficiente potencia de fuego para destruir un continente. Morrison se comunicó con el Comando de Defensa de la Tierra y habló con la voz serena de quien se había entrenado toda su vida para este momento. Informó de la posición de la flota alienígena, su aparente intención hostil y el hecho de que no respondían a ningún intento de comunicación. También dejó claro que las defensas orbitales de la Tierra estaban completamente superadas. En las profundidades de Colorado, el Dr. Peter Walsh recibió la alerta en sus instalaciones subterráneas. Había pasado 15 años trabajando en el proyecto más clasificado de la humanidad, un sistema de defensa global que la mayoría creía que era solo una teoría de la conspiración. La red de defensa global estaba oculta bajo montañas, océanos y desiertos de todo el mundo, esperando precisamente este tipo de amenaza. El almirante Kelly dio la orden de disparar con la indiferencia despreocupada de quien pide el almuerzo. En su experiencia, las especies primitivas solían rendirse tras ver detonar un solo misil antimateria en su atmósfera. 12 misiles deberían ser más que suficientes para convencer a estos humanos de someterse al gobierno de Boran sin mayor resistencia. Los misiles se lanzaron desde las naves alienígenas en perfecta sincronización. Cada uno tenía 3 metros de largo y contenía suficiente antimateria para romper una placa tectónica. Se movían por el espacio más rápido que cualquier cosa construida por los humanos, dejando rastros de energía exótica que hacían que los satélites cercanos fallaran. Carter observaba las trayectorias de los misiles en la pantalla principal de la sala de situación.
Tenía quizás 60 segundos para tomar la decisión más importante de la historia de la humanidad. A su alrededor, sus asesores discutían sobre opciones de respuesta. Pero el presidente sabía que las defensas convencionales de la Tierra eran inútiles contra armas de esta magnitud. La general Thompson activó protocolos que habían estado clasificados por encima del máximo secreto durante más de una década. Envió códigos de autorización a instalaciones de todo el mundo que oficialmente no existían. La red de defensa global entró en funcionamiento por primera vez en su historia operativa. Alimentada por reactores de fusión que habían estado ocultos al público. Morrison se aferró a la barandilla de su plataforma de mando mientras observaba cómo los misiles se acercaban a la Tierra. Cada uno mostraba suficiente energía para esterilizar un importante centro de población. Pensó en su hija en la Tierra, en los miles de millones de personas que no tenían ni idea de que la muerte les caía desde las estrellas. Los misiles Theo-Bortan cruzan la mitad del camino hacia la superficie terrestre. El almirante Kelry esperaba ver las primitivas defensas del planeta intentar algún gesto feudal de resistencia, pero sus sensores no mostraron ninguna respuesta. Los humanos parecían paralizados por el miedo, tal como él había predicho que estarían. El Dr. Walsh se encontraba en su sala de control, rodeado de pantallas que mostraban la amenaza inminente. Su equipo de ingenieros y físicos trabajaba con silenciosa eficiencia, realizando cálculos finales y ajustes a sistemas que nunca se habían probado en condiciones reales de combate. Todo lo que habían construido en los últimos 15 años funcionaría a la perfección o la humanidad moriría. Los misiles entraron en la atmósfera superior de la Tierra e iniciaron su aproximación final a las zonas pobladas. Ciudades de todo el mundo quedaron a oscuras a medida que los campos electromagnéticos de las armas alienígenas interferían con las redes eléctricas. Miles de millones de personas miraron al cielo y vieron la muerte acercándose en forma de 12 rayos de luz. Entonces sucedió lo imposible. Rayos de energía se elevaron desde instalaciones ocultas por todo el planeta e impactaron cada misil con perfecta precisión. Las ojivas de antimateria detonaron en el espacio en lugar de en la superficie terrestre, creando explosiones lo suficientemente brillantes como para ser vistas desde otros planetas. Cuando la luz se desvaneció, la Tierra permaneció intacta y la humanidad seguía viva. El almirante Kelry contempló su despliegue táctico en completo shock. Ninguna especie, en 3000 años de historia galáctica, había interceptado misiles antiaterrizaje Bortan. Los humanos primitivos no solo habían detectado las armas entrantes, sino que las habían destruido con armas cuya existencia la flota Boran ni siquiera conocía. La voz de Morrison atravesó el espacio en todas las frecuencias, transmitiéndose con la potencia suficiente para alcanzar a todas las naves del sistema solar. Sus palabras eran tranquilas y mesuradas, pronunciadas con la autoridad de una especie que acababa de demostrar que no moriría en silencio. El mensaje era simple y resonaría en la historia galáctica durante siglos. El silencio que siguió a la interceptación del misil duró exactamente 3 segundos. Entonces, todos los sistemas de comunicación del sistema solar explotaron de actividad al comprender la realidad de lo que acababa de suceder, y esto se hizo evidente en dos especies diferentes. Los humanos no solo habían sobrevivido al primer ataque, sino que lo habían hecho parecer fácil. El capitán Morrison se encontraba en el puente de la Valkyrie y observaba las lecturas de energía de la flota alienígena. Las enormes naves se reposicionaban, sus armas cargando para lo que él suponía sería un segundo ataque. La teniente Rodríguez trabajaba en su consola con pulso firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, rastreando cada movimiento de las naves enemigas. En sus instalaciones subterráneas, el Dr. Walsh se permitió exactamente 5 segundos para sentirse orgulloso del logro de su equipo. La red de defensa global había funcionado a la perfección, pero sabía que los alienígenas no cometerían el mismo error 2 veces. Sus pantallas mostraban las naves Boran adaptando su formación y escaneando la Tierra con sensores que, en comparación, hacían que su equipo pareciera primitivo. El almirante Kelry había comandado flotas durante más de 2 siglos y nunca se había encontrado con algo así. Sus oficiales tácticos se apresuraron a analizar lo sucedido, ejecutando cálculos y teorías a través de computadoras que podían procesar información más rápido que civilizaciones humanas enteras. Todos los resultados apuntaban a la misma conclusión imposible. Los humanos tenían armas que violaban todo lo que los Borton entendían sobre las especies primitivas. Los sistemas de proyección de energía de esta magnitud requerían una tecnología que debería haber tardado milenios en desarrollarse. O bien la civilización humana era mucho más antigua de lo que sugería el informe de inteligencia, o bien habían recibido ayuda de alguien completamente distinto. Morrison activó el sistema de comunicación de toda la flota y se dirigió a todas las naves y estaciones humanas del sistema solar.
Su voz tenía la fuerza del mando mientras coordinaba la respuesta de la Tierra a la primera invasión alienígena de la historia de la humanidad. Las plataformas de defensa que habían estado ocultas en cinturones de asteroides y tras las lunas comenzaron a activar sus sistemas de armas. La flota Boran esperaba enfrentarse a un mundo indefenso, sin más defensas que sus primitivos cohetes químicos. En cambio, se encontraron rodeados de plataformas de armas camufladas con tanta eficacia que ni siquiera sus sensores avanzados las detectaron. Los paranoicos planificadores militares de la Tierra llevaban décadas preparándose para este día. El teniente Chris Johnson trabajaba en la estación táctica a bordo del Valkyrie, coordinando la asignación de objetivos entre las distintas plataformas de defensa. Se había entrenado para el combate espacial durante toda su carrera, pero los libros de texto nunca habían abordado la lucha contra alienígenas con naves del tamaño de ciudades. Sus manos se movían por los controles con una eficiencia experta mientras asignaba prioridades y soluciones de disparo. En la Tierra, el coronel Ryan Martínez lideró la primera división de ataque orbital mientras se preparaban para el despliegue inmediato. Sus tropas eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Entrenadas en combate en gravedad cero y equipadas con armas de las que la mayoría de los civiles desconocían. Habían practicado abordajes contra naves alienígenas simuladas, aunque la realidad estaba resultando mucho más intensa que cualquier ejercicio de entrenamiento. Las naves Borton comenzaron a avanzar hacia la Tierra con motores que curvaban el espacio mismo alrededor de sus enormes cascos. El almirante Kelry había decidido que una fuerza abrumadora era la respuesta a la resistencia humana. Su flota se acercaría a quemarropa y destruiría todas las plataformas defensivas con fuego concentrado de armas capaces de destrozar lunas. El Dr. Walsh observó la aproximación del enemigo en sus pantallas tácticas e hizo cálculos que lo llenaron de terror. La red de defensa global podía interceptar misiles y rayos de energía, pero no podía impedir que objetos físicos del tamaño de montañas se estrellaran contra la superficie terrestre. Abrió un canal de comunicación con los líderes militares del planeta e informó de su evaluación con precisión clínica. El presidente Carter recibió el informe en la sala de crisis y sintió el peso de 8.000 millones de vidas oprimiendo sus hombros. Los alienígenas se estaban adaptando más rápido de lo esperado, y las defensas ocultas de la Tierra podrían no ser suficientes para detener un asalto decidido de naves capaces de absorber daños increíbles. El general Thompson activó la siguiente fase de la defensa terrestre. Un plan con códigos de autorización cuya existencia solo conocían 12 personas en el planeta. En todo el mundo, instalaciones militares que parecían depósitos de suministros rutinarios comenzaron a abrir enormes puertas construidas en laderas de montañas y lechos oceánicos. El verdadero ejército de la humanidad había permanecido oculto durante décadas. El crucero pesado Nebraska abandonó su modo sigiloso justo detrás de la formación alienígena. Su casco resplandecía al desactivarse los avanzados sistemas de camuflaje. La capitana Susan Blake llevaba más de una hora esperando a la sombra de la Tierra. La tripulación de su nave mantenía un silencio absoluto mientras los sensores enemigos pasaban a su lado repetidamente sin detectar nada. El almirante Kelry observaba con creciente alarma cómo sus sensores registraban la aparición de lo que sus computadoras clasificaban como una nave capital. La nave era más pequeña que sus cruceros, pero irradiaba señales de energía que sugerían armas mucho más allá de lo que las especies primitivas deberían poseer. Su equipo táctico se apresuró a reevaluar el nivel de amenaza humana. Los cañones de riel del Nebraska hablaban con la voz de la destrucción controlada. Los proyectiles de tungsteno aceleraron a fracciones significativas de la velocidad de la luz y cruzaron la distancia entre las naves en microsegundos. Los escudos alienígenas estallaron y fallaron bajo impactos que liberaron más energía cinética que las armas nucleares, y aparecieron agujeros en agujeros que nunca habían sido perforados por el fuego enemigo. Morrison coordinó el ataque desde Valkyrie a medida que más naves humanas se revelaban por todo el sistema solar. La flota terrestre había estado dispersa y oculta, esperando el momento perfecto para atacar. Destructores aparecieron tras asteroides, fragatas lanzaron campos de sigilo y naves de asalto se lanzaron desde bases ocultas en lunas distantes. Los bortianos se encontraron librando una batalla inesperada contra un enemigo que habían malinterpretado por completo. Las naves humanas eran más pequeñas y rápidas que sus propias naves, pero portaban armas capaces de penetrar los escudos y blindajes que habían protegido a las flotas bortanas durante milenios. Peor aún, los humanos lucharon con una coordinación que sugería una comunicación perfecta entre todas sus fuerzas. Los equipos de asalto del coronel Martínez despegaron desde instalaciones ocultas en la superficie terrestre en naves que se desplazaban como seres vivos por el espacio. Cada nave de asalto portaba suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Pero lo más importante,
transportaban soldados entrenados específicamente para luchar dentro de naves alienígenas. La humanidad llevaba mucho tiempo planeando esta guerra antes de que comenzara. El teniente Dan Cooper pilotó su caza a través de la formación alienígena. Su ordenador de puntería marcaba los puntos débiles de los cascos enemigos con información que alguien había estado recopilando durante años. Los humanos parecían saber exactamente dónde atacar a las naves Boran para causar el máximo daño, como si hubieran estado estudiando tecnología alienígena durante décadas. La batalla rugía a través del sistema solar, mientras la humanidad revelaba el verdadero alcance de sus capacidades militares. Cada arma, cada nave, cada soldado se movía como parte de un agujero coordinado que los alienígenas nunca antes habían encontrado. Mientras que otras especies poseían tecnología avanzada, los humanos poseían algo mucho más peligroso, la capacidad de trabajar juntos a la perfección. Cuando su supervivencia se vio amenazada, el almirante Kelly se dio cuenta, con creciente horror, de que su flota no solo estaba superada, sino que estaba siendo sistemáticamente destruida por seres que su imperio había descartado como salvajes primitivos. El almirante Kelly tomó la peor decisión de su larga carrera militar. En lugar de ordenar una retirada inmediata, ordenó a sus naves restantes que avanzaran hacia la Tierra a máxima velocidad. Su orgullo y 3000 años de victorias fáciles lo habían cegado ante la realidad de que los humanos eran diferentes a cualquier especie que los Bortons hubieran conocido. La nave insignia alienígena, Dominio Eterno, lideró la carga con sus enormes armas encendidas. Rayos de energía capaces de derretir asteroides se dirigían hacia posiciones humanas, pero las naves más pequeñas se movían con una agilidad imposible. La capitana Susan Blake observaba desde el puente del Nebraska cómo el fuego enemigo pasaba inofensivamente por los espacios que su nave había ocupado apenas segundos antes. Morrison coordinó la respuesta humana desde la Valkyrie con la serena precisión de alguien que se había entrenado para este momento toda su vida. Sus órdenes fluían por la red de comunicaciones a naves y estaciones de todo el sistema solar. Cada nave humana se movía como parte de un patrón mayor que los alienígenas no podían comprender ni predecir. Las computadoras tácticas Boran intentaban desesperadamente calcular los patrones de movimiento humanos, pero obtenían resultados imposibles. La especie primitiva luchaba con un nivel de coordinación que sugería algún tipo de conciencia colectiva. Cada nave parecía saber exactamente dónde estarían las demás en cualquier momento. La teniente Rodríguez rastreó los movimientos enemigos desde su puesto y se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Los alienígenas no avanzaban aleatoriamente. Intentaban posicionarse para un bombardeo orbital sobre las principales ciudades de la Tierra. Si se acercaban lo suficiente, sus armas de energía podrían quemar la atmósfera misma. El Dr. Walsh observó el mismo patrón en sus pantallas, en las profundidades del subsuelo. Activó protocolos de emergencia clasificados como secretos superiores y envió códigos de autorización a plataformas de armas que solo existían en los archivos militares más oscuros. Las verdaderas defensas de la Tierra estaban a punto de revelarse a la galaxia. La propia luna artística pareció resquebrajarse al abrirse enormes puertas que se deslizaban sobre su superficie. Los sistemas de armas construidos en la Luna durante los últimos 50 años emergieron al espacio con la lenta majestuosidad de las montañas cobrando vida. Cañones de riel del tamaño de rascacielos comenzaron a rastrear la flota alienígena que se acercaba con precisión mecánica. El almirante Kelly miró sus sensores con total incredulidad mientras la luna humana se transformaba en una fortaleza que hacía que sus naves parecieran pequeñas. Las lecturas de energía provenientes de la luna sugerían armas lo suficientemente poderosas como para destruir planetas. ¿Cómo habían pasado por alto sus servicios de inteligencia algo tan masivo y obvio? El capitán Blake dio la orden que resonaría a lo largo de la historia galáctica. Los cañones de plasma experimentales del Nebraska dispararon a máxima potencia, enviando ráfagas de fuego estelar contenido a través del espacio hacia la nave insignia alienígena. El rayo impactó los escudos eternos del dominio y los quemó como si estuvieran hechos de papel en lugar de energía. La nave insignia Boran se hizo añicos bajo impactos que sus diseñadores jamás imaginaron. El posible blindaje forjado en los núcleos de estrellas moribundas comenzó a ceder y a fallar. El almirante Kelly sintió que su nave moría a su alrededor y finalmente comprendió que había conducido a su flota a una trampa que llevaba siglos preparándose. Los equipos de asalto del coronel Martínez alcanzaron los cascos exteriores de 3 naves alienígenas diferentes exactamente al mismo tiempo. Sus soldados usaron herramientas de corte capaces de cortar cualquier material conocido para abrir agujeros en las naves enemigas. En cuestión de minutos, las tropas humanas luchaban dentro de corredores alienígenas con armas diseñadas específicamente para el combate a bordo.
Los borones nunca antes se habían enfrentado a fronteras. En 3 milenios de conquista, ninguna especie había sido capaz de alcanzar sus naves, y mucho menos de luchar en su interior. Los soldados humanos se movían por los corredores alienígenas con una eficiencia experta, desactivando sistemas clave y eliminando la resistencia con una precisión implacable. El teniente Chris Johnson observaba la exhibición táctica mientras las fuerzas humanas desmantelaban sistemáticamente la flota alienígena. Cada nave enemiga era atacada por múltiples naves humanas desde diferentes ángulos, lo que impedía a los alienígenas concentrar su fuego eficazmente. Era como ver a una manada de lobos abatiendo presas mucho más grandes en la Tierra. El presidente Carter se encontraba en la sala de crisis y observó cómo se desarrollaba la primera guerra interestelar de la humanidad en tiempo real. Los alienígenas esperaban encontrar un mundo indefenso, pero en cambio se encontraron con una especie que se había estado preparando para este mismo escenario durante décadas. Cada contingencia había sido planeada y cada arma había sido probada. La general Thompson coordinó la batalla desde su centro de mando con la satisfacción de alguien cuyo trabajo de toda la vida finalmente se veía reivindicado. Había pasado 40 años abogando por un mayor gasto en defensa y programas militares ocultos. Su paranoia les había parecido excesiva a muchos políticos, pero ahora estaba salvando a la raza humana. La DRA. Walsh activó las capacidades ofensivas de la red de defensa global por primera vez en su historia operativa. Rayos de energía, diseñados para interceptar misiles, ahora apuntaban directamente a las naves alienígenas. Las mismas armas que habían salvado a la Tierra del bombardeo antiaéreo comenzaron a descuartizar la flota enemiga. Los sistemas de armas lunares abrieron fuego con un sonido que se sintió en todo el sistema solar. Proyectiles de cañones de riel, del tamaño de vagones de tren, recorrieron la distancia hasta las naves alienígenas en segundos, transportando suficiente energía cinética para destrozar lunas. Las naves Borton, a pesar de su avanzada tecnología, nunca habían sido diseñadas para soportar este nivel de castigo. El almirante Kelry intentó coordinar una retirada, pero su red de comunicaciones fallaba debido a que los sistemas de guerra electrónica humanos interferían en todas las frecuencias que utilizaba su flota. Sus naves eran destrozadas una a una por un enemigo que parecía anticipar cada movimiento que intentaba realizar. El teniente Dan Cooper guió a su escuadrón de cazas a través de los restos de lo que una vez fue la segunda nave más grande de la flota alienígena. Su computadora de puntería mostró docenas de cápsulas de escape despegando de la nave agonizante. Pero sus órdenes eran claras. Ningún alienígena abandonaría el sistema solar con vida para informar sobre lo que habían encontrado aquí. El Imperio Borton tenía reglas sobre la retirada y el reagrupamiento tras encontrar resistencia inesperada. Esas reglas asumían que al menos algunas naves sobrevivirían para transportar la carga. Se informó al alto mando. Los humanos estaban dejando muy claro que esta suposición no se cumpliría en el caso de la Tierra. Morrison abrió un canal de comunicación con la nave insignia alienígena y pronunció palabras que serían recordadas durante siglos. Su mensaje fue sencillo y transmitido con la serena autoridad de quien ostentaba el poder de la vida y la muerte. La era de la conquista fácil había terminado y los bortianos estaban a punto de aprender qué sucedía cuando los depredadores se topaban con una especie ápice. La batalla B ya no se trataba de conquista ni defensa. Se había convertido en una demostración de lo que la humanidad era capaz de hacer cuando su supervivencia se veía amenazada. Cada arma disparada y cada vida arrebatada enviaba un mensaje que resonaría por toda la galaxia. La Tierra no era una presa. 3 naves bortanas rompieron la formación e intentaron huir hacia los confines del sistema solar. Sus capitanes finalmente comprendieron lo que el almirante Kelly se negaba a aceptar. Esta no era una batalla que pudieran ganar. Los humanos habían convertido lo que debería haber sido una conquista fácil en una masacre, y sobrevivir ahora significaba escapar a cualquier precio. La capitana Nicole Adams comandaba el destructor furtivo Phantom desde una posición que los alienígenas que huían jamás podrían haber imaginado. Su nave llevaba más de 6 meses esperando en el sistema solar exterior, formando parte de una red de naves que el ejército terrestre había posicionado para interceptar precisamente este tipo de intento de retirada. El fantasma se había construido con tecnología oficialmente inexistente. Su casco podía curvar la luz a su alrededor, haciéndolo invisible a casi cualquier sistema sensor. Sus motores no producían ninguna señal de calor y sus armas podían disparar sin revelar la posición de la nave. Adams y su tripulación eran la respuesta de la humanidad a los enemigos que intentaran huir. El teniente Ben Clark trabajaba en la estación de armas con la intensidad concentrada de quien comprendía que la supervivencia de su especie podría depender de lo que sucediera en los próximos minutos.
Su ordenador de puntería rastreó a las 3 naves que huían con precisión mecánica, calculando rutas de intercepción y soluciones de disparo óptimas. Los alienígenas llevaban menos de 4 horas en el sistema solar, pero en ese tiempo, los servicios de inteligencia humanos habían aprendido más sobre su tecnología de lo que los bortianos habrían creído posible. La DRA. Ellen Foster dirigió un equipo de científicos que habían estado estudiando las señales electromagnéticas de las naves alienígenas desde su primera aparición. El equipo de Foster trabajó con tecnología alienígena capturada, recuperada de las primeras naves destruidas en la batalla. Los ingenieros humanos tenían una habilidad casi sobrenatural para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena, y ya estaban identificando debilidades en los sistemas Borton que los propios alienígenas desconocían. Las naves que huían aceleraron hacia el límite de los sistemas con motores que distorsionaban el espacio alrededor de sus cascos. Sus capitanes creían que se movían más rápido que cualquier cosa que los humanos primitivos pudieran haber construido. Se equivocaban sobre las capacidades de la humanidad de maneras que esto resultaría fatal en los próximos minutos. Adams dio la orden de desenmascararse justo cuando las naves alienígenas alcanzaban el punto de intercepción óptimo. El fantasma surgió del espacio vacío como una pesadilla materializada desde el vacío. Sus cañones de plasma experimentales, cargados con energía, hicieron brillar el espacio cercano con una inquietante luz azul que los alienígenas nunca antes habían visto. Los primeros disparos del fantasma no apuntaron a las naves, sino a sus motores hiperespaciales. El análisis de Foster había identificado estos sistemas como la parte más vulnerable de la tecnología bortana. Sin sus motores más rápidos que la luz, los alienígenas quedarían atrapados en un sistema estelar que se había convertido en su cementerio. La puntería de Clark fue perfecta. 3 rayos de energía, dirigidos con precisión, impactaron a las naves que huían en los puntos exactos para desactivar sus capacidades hiperespaciales sin destruirlas por completo. Los alienígenas se encontraron varados en el espacio normal con naves de guerra humanas, acercándose desde todas las direcciones. Los capitanes Boron intentaron comunicarse con las naves humanas, transmitiendo ofertas de rendición en todas las frecuencias a las que tenían acceso. Nunca se habían encontrado con una especie que continuara luchando tras lograr la victoria. Y no podían entender por qué los humanos no aceptaban su sumisión. La voz de Morrison llegó a las naves alienígenas atrapadas a través de sus propios sistemas de comunicación, una hazaña que demostraba hasta qué punto la tecnología humana había penetrado las defensas Borton. Sus palabras fueron traducidas por computadoras que habían aprendido el idioma alienígena en menos de 1 hora de análisis. El mensaje que Morrison transmitió era simple y sería recordado en toda la galaxia durante siglos. No habría rendición, negociación ni piedad para los invasores que habían intentado destruir un mundo de 8.000 millones de personas. La era de la conquista había terminado, y los bortianos estaban a punto de aprender el precio de despertar la ira de la humanidad. De vuelta cerca de la Tierra, el almirante Kelry hizo un último intento por reunir a sus naves restantes para un ataque coordinado contra el mundo natal de los humanos. Su nave insignia se agotaba a su alrededor, pero se negaba a aceptar que una especie primitiva pudiera derrotar a la flota más grande de la historia galáctica. Su orgullo le impedía ver la verdad de lo que estaba sucediendo. La flota humana se acercaba a los supervivientes alienígenas como cazadores que rodean a una presa herida. Cada nave borana restante se encontraba superada en número y armamento por naves que se movían con una coordinación imposible. Los alienígenas estaban aprendiendo lo que significaba luchar contra una especie que había evolucionado a partir de cazadores persistentes. Los equipos de abordaje del coronel Martínez habían asegurado 3 naves alienígenas y extraían sistemáticamente información de sus sistemas informáticos. Hackers humanos trabajaban junto a especialistas en xenotecnología para descifrar el cifrado alienígena más rápido de lo que los bortianos creían posible. Cada secreto de su imperio estaba siendo descubierto. La general Thompson coordinó la fase final de la batalla desde su centro de mando en las profundidades de las montañas de Colorado. Sus pantallas mostraban la posición de todas las naves del sistema solar, humanas y alienígenas. La batalla ya no se trataba de defenderse, sino de enviar un mensaje a cualquiera que pudiera estar observando. El Dr. Walsh monitoreó las señales energéticas de la flota alienígena moribunda y realizó cálculos que lo llenaron de una profunda satisfacción. La humanidad no solo había sobrevivido a su primer contacto con una especie alienígena hostil, sino que la había destruido por completo. La red de defensa global había superado incluso sus proyecciones más optimistas. Las últimas naves bortanas intactas intentaron formar una formación defensiva alrededor de su nave insignia moribunda, pero las fuerzas humanas las habían rodeado por completo. Todas las rutas de escape habían sido bloqueadas. Todas las opciones tácticas habían sido eliminadas.
Los alienígenas estaban atrapados en una zona de aniquilación sin otra salida que la muerte. El presidente Carter observó los últimos momentos de la batalla desde la sala de crisis de la Casa Blanca y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. La humanidad había cruzado un umbral infranqueable. Ya no eran una sola especie planetaria escondida en el borde exterior de la galaxia, sino depredadores ápice que habían demostrado su fuerza. El fantasma se acercó a quemarropa a la última nave alienígena que huía y se preparó para asestar el golpe mortal. Adam habló en voz baja a su tripulación mientras se preparaban para escribir el capítulo final de la Primera Guerra Interestelar de la humanidad. El mensaje que estaban a punto de enviar resonaría en las estrellas durante generaciones. La caza casi había terminado, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. La humanidad había aprendido que no estaba sola en el universo y había respondido a ese conocimiento de la manera más humana posible, demostrando que eran la especie más peligrosa que la galaxia jamás había producido. La última nave Boran explotó en un destello de luz visible desde la superficie terrestre. El almirante Kelry murió en su puente mientras maldecía a la especie que había destruido todo lo que creía sobre el orden galáctico. Su última transmisión. La misión era una advertencia a su imperio sobre la pesadilla que habían despertado en el borde exterior de la galaxia. El capitán Morrison, de pie en el puente de la Valkyrie, observaba el campo de escombros que una vez fue la primera amenaza interestelar para la humanidad. Hacía 4 horas, 12 enormes naves de guerra alienígenas habían aparecido en el sistema solar de la Tierra con la intención de conquistar la civilización humana. Ahora, esas naves solo existían como restos dispersos que flotaban en el vacío. El teniente Rodríguez compiló los informes finales de batalla con manos que aún temblaban ligeramente por la adrenalina. Las cifras contaban una historia que transformaría la forma en que la galaxia veía al pequeño planeta azul en el brazo espiral exterior. 0 bajas humanas contra la destrucción total de la flota alienígena y la recuperación total de inteligencia de los sistemas enemigos. El presidente Carter recibió la confirmación de la victoria en la sala de crisis de la Casa Blanca y sintió una mezcla de alivio y terror que lo invadió. La humanidad había ganado su primera guerra interestelar, pero al hacerlo, había anunciado su presencia a una galaxia que podría albergar miles de especies hostiles. La Tierra ya no podía ocultarse entre las estrellas. La DRA. Ellen Foster trabajaba en su laboratorio con tecnología alienígena que representaba avances científicos inimaginables. Su equipo había realizado ingeniería inversa de los sistemas Borg e informáticos en menos de 6 horas, una hazaña que demostró la característica más peligrosa de la humanidad, su capacidad de adaptación y mejora a una velocidad aterradora. Las bases de datos alienígenas contenían mapas estelares que mostraban la ubicación de cada mundo Borg, la posición de cada flota y cada punto débil de su imperio. La humanidad ahora poseía información completa sobre una potencia galáctica que había gobernado durante 3 milenios. La información era a la vez un tesoro y una responsabilidad que pesaba enormemente sobre el liderazgo humano. La general Thompson coordinó las operaciones de limpieza con la misma precisión metódica que había empleado para planificar la defensa de la Tierra. Cada pieza de los restos alienígenas estaba siendo recolectada y analizada. Cada cuerpo extraterrestre estaba siendo estudiado para comprender su biología y tecnología. Nada se desperdiciaría ni se pasaría por alto. El acorazado Constitución emergió de los astilleros ocultos de Luna con un cargamento que cambiaría la historia galáctica. La enorme nave llevaba más de una década en construcción. Construida con tecnología que combinaba la ingeniería humana con avances teóricos que la mayoría de las especies consideraban imposibles de lograr. El capitán Robert Hayes comandaba la Constitución mientras se preparaba para el primer viaje oficial de la humanidad más allá del sistema solar. Su nave transportaba los restos de la nave insignia Boran junto con un mensaje grabado del presidente Carter que serviría como introducción de la Tierra a la civilización galáctica. El mensaje de Theodan fue simple y directo, transmitido con la voz serena de un líder que comprendía el peso de sus palabras. Carter explicó que el Imperio Boran había atacado la Tierra sin provocación, disparando 12 ojivas antiaérea contra un mundo poblado. Los restos que acompañaban al mensaje representaban la respuesta de la humanidad a tal agresión no provocada. El Dr. Walsh supervisó la instalación de nuevos sistemas defensivos basados en tecnología alienígena capturada. La red de defensa global había salvado a la Tierra durante la invasión, pero los ingenieros humanos ya estaban desarrollando mejoras que harían su mundo prácticamente inexpugnable. La próxima flota alienígena que amenazara la Tierra se enfrentaría a armas capaces de destruir planetas. La Constitución saltó al hiperespacio utilizando motores que científicos humanos habían construido combinando su propio trabajo teórico con tecnología alienígena de ingeniería inversa. La nave se movió a través de dimensiones que la humanidad solo había soñado alcanzar,
llevando un mensaje que resonaría por toda la galaxia durante siglos. El coronel Martínez dirigió equipos de rescate entre los restos de naves alienígenas, recopilando tecnología e información que harían avanzar a la civilización humana miles de años. Sus soldados trabajaron con silenciosa eficiencia, conscientes de que estaban reuniendo las herramientas que garantizarían la supervivencia de la humanidad en una galaxia hostil. El mundo natal de los Boron recibió la transmisión de la Constitución junto con los restos de su flota más poderosa. El mensaje se reprodujo a través de sus redes de comunicación, mientras los restos del dominio eterno orbitaban su capital como un monumento a su primera derrota militar en 3 milenios. La advertencia final del almirante Kelry sobre la humanidad llegó al alto mando de cuarta mano, junto con grabaciones tácticas completas de la batalla. Los líderes del Imperio observaron con creciente horror cómo sus naves de guerra más avanzadas eran destruidas sistemáticamente por seres que habían clasificado como animales primitivos. El análisis de Fausters reveló que el Imperio Borton controlaba más de 600 mundos y comandaba flotas que sumaban miles de naves. Las 12 naves que habían atacado la Tierra representaban solo una pequeña fracción de su poder militar. Sin embargo, la humanidad los había destruido sin perder una sola nave o estado. Las redes de inteligencia galácticas resonaban con informes sobre la misteriosa especie del borde exterior que, de alguna manera, había derrotado a una flota bortana. Las rutas comerciales cambiaron a medida que las naves mercantes evitaban la región que rodeaba la Tierra. Los gobiernos organizaron misiones diplomáticas apresuradamente para comprender lo sucedido. Morrison recibió nuevas órdenes que lo transformarían de un comandante defensivo en el primer embajador de la humanidad ante civilizaciones alienígenas hostiles. Su voz serena durante la batalla fue grabada y transmitida por toda la galaxia, convirtiéndolo en el rostro no oficial del poder militar humano. El presidente Carter se dirigió a la gente de la Tierra en una transmisión que reveló la existencia de vida extraterrestre y la primera victoria de la humanidad contra una amenaza interestelar. La revelación de que los humanos no estaban solos en el universo se vio compensada por el conocimiento de que la Tierra poseía los medios para defenderse de cualquier enemigo. La Constitución regresó a la Tierra con información recopilada del espacio bortano que pintaba una imagen de una galaxia llena de imperios hostiles y mundos subyugados. La humanidad se había revelado a civilizaciones que medían su edad en tiempo geológico y su poder en la capacidad de destruir sistemas estelares. El general Thompson comenzó a planificar la expansión de las fuerzas militares humanas más allá del sistema solar. La victoria de la Tierra les había dado tiempo y respeto, pero también les había marcado un objetivo que atraería a todas las especies ambiciosas de la galaxia. 6 meses después de la batalla, el Consejo Galáctico recibió una solicitud de membresía sin precedentes de la especie que había destruido la flota Borton. La humanidad quería unirse a la civilización galáctica, no como súbditos ni clientes, sino como iguales, que habían demostrado su derecho a existir mediante una potencia de fuego superior. La solicitud iba acompañada de especificaciones detalladas para las armas que hicieron obsoletas las flotas del Consejo. La humanidad ofreció compartir tecnología defensiva a cambio de reconocimiento y acuerdos comerciales, pero dejaron claro que su generosidad tenía límites que otras especies harían bien en no poner a prueba. La era de la expansión humana había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.